entonces con posición de Filior, ¿ya? Primero, Filior es un personaje súper importante en la historia del ajedrez. Nosotros tenemos que considerar que el ajedrez como tal, el que nosotros conocemos, deriva prácticamente del siglo XVI, ya en la última etapa donde sabemos que tiene que ver un poquito con historia, con lo que tiene que ver con la época donde los árabes se apoderan, ¿cierto?, de gran parte de Europa. Hay todo, ellos vienen con este juego. La incorporación de movimientos como el enroque, todas estas incorporaciones se fueron a través del tiempo y se iban agregando, se iban modificando también y agregando piezas también. Así que el ajedrez que tenemos hoy en día prácticamente se relaciona a esa época aproximadamente. De hecho, no es casualidad, nos cuenta que existen las torres, los peones, hay toda una representación muy de la época del medioevo, ¿cierto? Así que en esa época tenemos ya jugadores destacables, por lo menos con respecto a lo que es Ruy López, ¿cierto? También tenemos otros jugadores como también vamos a visualizar hoy día como Lucena, también son jugadores también más o menos de esa época. Y fíjense lo que estamos hablando prácticamente más de 500 años, entonces una cosa bastante importante. Así que de ahí nosotros nos podríamos pegar un salto bastante grande ya con Filior. Y con Filior estamos hablando ya prácticamente en el siglo XVIII, ¿cierto? Es donde prácticamente es el primer jugador moderno, ¿ya? Muy representativo de esa época, ¿ya? Por el concepto de la modernidad también que tiene que ver con esa época. Filior fue una de las primeras personas que empieza ya a tomar las posiciones de ajedrez y aplicarle conceptos. ¿Eso qué nos termina diciendo? Que el ajedrez siempre se termina acercando un poquito más a la ciencia que obviamente a cualquier otro juego de azar, ¿cierto? Juegos de salón, de mesa, como le quieran llamar, donde hay un factor determinante que es el azar. Este ejemplo es uno de ellos, se llama la posición de Filior. Como ustedes entenderán, es una posición que hasta el día de hoy funciona, ¿ya? Y lo único que hay que hacer es simplemente aplicar una regla. Partamos entonces. El blanco tiene un peón en quinta fila, rey sexta fila. Sabemos de antemano que el peón en quinta fila inmediatamente ejerce tres casillas críticas que son D6, E6 y F6. ¿Qué es lo que quiere pasar esto? Que el rey obviamente quiere pasar sobre el peón, o sea, quiere estar delante del peón. ¿Dónde? En las casillas críticas. Ahora, la forma para poder determinar, y uno de los conceptos que veíamos ayer, tiene que ver con respecto a las matemáticas. ¿Eso qué quiere decir? Que en los finales yo les comentaba que lo ideal es que nosotros miremos el final con los ojos del final. No pensemos que es la apertura ni el medio juego. Un ejemplo, en esta posición las negras tienen dos movimientos de rey y la torre tiene exactamente 9 movimientos. O sea, ¿qué quiere decir? Que las negras tienen 11 movimientos posibles. De los 11 movimientos posibles, un movimiento solamente hace tablas y los otros 10 pierden. Eso es una demostración más que obviamente las matemáticas va en contra de querer adivinar cuál es el indicador, cuál es el movimiento que hay que hacer acá. Si yo quiero dejar eso al azar, matemáticamente siempre mi tendencia va a ser a que me equivoque más, a que llegase mágicamente, por suerte, encontrar la maniobra o la movida que da la igualdad. En este caso puntual, el concepto es bastante simple y se aplica el concepto de Filior, que tiene nada que colocarse la torre en la sexta fila. Al colocarse la torre en sexta fila, inmediatamente el rey no puede pasar. Si el rey no pasa, no se puede ganar la partida. Así de simple. Él puede hacer todo lo que quiera, pero si el rey no pasa, no puede ganar la partida. ¿Por qué es tan determinante que el rey pase? Porque el rey, para poder llegar a una posición de Lucena, que es una posición que vamos a ver posteriormente. Fíjense que todos los finales están hilados, están de cierta manera imbricados, están unidos. ¿Ah? ¿Eso qué quiere decir? Que un Filior jugado de manera deficiente podría transformarse en Lucena. ¿Cuál es la importancia de la posición de Filior o tablas de Filior, como le quieran llamar? Es que uno logra empatar con peón de menos. Esto le podemos empatar a cualquiera, al mejor módulo del mundo o hasta a Carlsen, a quien sea. Aplicamos este módulo, o sea, esta forma, y no puede el blanco ganar. Eso es lo importante que tiene. Veamos entonces. Una vez que la torre corta en la sexta fila, como ya mencionamos, el rey no puede pasar. Si el rey no pasa, no hay avance. La única forma, vamos a ver aquí algunas opciones. Si el blanco hace torre B7, tratando de cierta manera de complicar un poco el tema, yo simplemente puedo pasar, pero este paso tiene que ser manteniendo la torre en la sexta fila. ¿Qué quiere decir? También puedo hacer un movimiento de rey. Eso no afecta en nada la posición. Rey E8, rey D8, no cambia nada la valoración. Un ejemplo, torre B7, tranquilamente puedo pasar con la torre en la sexta fila. Acá, acá,
y listo. Y me doy cuenta en el fondo que no hay progreso, ¿ya? No hay forma de ganar. La única forma de intentar ganar esto, obviamente, va a ser avanzando el peón. Cuando el peón avance inmediatamente, esto fue los descubrimientos de Filio, por eso es tan importante. ¿Ah? Este Filio era el mismo que decía, cierto, que los peones son el alma del ajedrez, ese famoso aforismo. Y viene la torre a la primera fila. ¿Por qué a la primera fila? Por un concepto que vamos a ver posteriormente que se llama efectividad lejana y que tiene que ver la separación de la torre con los peones. Pero conceptualmente siempre la torre tiene que estar lo más lejos, distante o por el flanco que esté mayor, que tenga mayor espacio. ¿Esto qué quiere decir? Que la torre llegando a primera fila, si él me da jaque, yo me coloco y no hay progreso. Ustedes se dan cuenta que, y si el peón avanza a séptima fila, pasa exactamente la misma posición de Filio, no hay avance. Cuando la torre llega a primera fila, obviamente él tiene que avanzar el rey con una amenaza bastante simple y directa, que es jaque mate en la octava fila. Como eso es bastante obvio, fíjense qué importante acá, que si yo volviera y diera el jaque en A6, inmediatamente me podría dar cuenta que puedo volver a E5. Acá, para volver a empatar, tengo que volver a aplicar reglas, ¿cierto? En este caso, la posición de Filior o tabla de Filior con la torre A1. Si yo cometiera el error de jugar torre A5, inmediatamente el negro va a F6. Y esta posición se termina, obviamente, perdiendo porque ahora la posición de Filior deriva en una posición de Lucena. La posición de Lucena la vamos a ver posteriormente. Lo que me interesa que entiendan que Filior y Lucena prácticamente van de la mano. Un Filior mal jugado puede derivar tranquilamente en Lucena. ¿Cuál es la importancia de Filior que empata? ¿Cuál es la importancia de Lucena que gana? Seguimos entonces. Después partimos entonces la torre en la sexta fila, siempre evitando que el rey avance. El peón avanza, torre primera fila, rey de 6 y ahora tranquilamente la torre por atrás. Jaque. Jaque. Fíjense qué importante, cuando la torre da jaque y el rey se aleja del peón, no sigo dando jaques. Otro de los conceptos clásicos, los aficionados, es dar jaque que ven, jaque que dan, ¿cierto? Eso nosotros ya fuera, mentalmente eso va, no va. Es súper importante que a nivel de precisión y a nivel de técnica es hacer todos los movimientos los más precisos posibles. Es querer jugar de cierta manera como un módulo, eso es lo que se busca. ¿Ah? Nos referimos a nivel de perfección, de técnica. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando el rey se aleje del peón, simplemente se ataca el peón. Porque si el peón va a E7, me lo como y obviamente igualdad inmediata.